a ver si funciona lo que estuvimos practicando el miércoles. Vamos a ver. De acuerdo. Vamos a intentarlo. ¿Ven la presentación? Sí, se está cargando, José. Al parecer. Todavía no se ve, pero está en proceso. Vamos a ver. Listo, ya se ve. Vale. Bueno, pues buenos días en el horario local. Buenas tardes aquí en Madrid. Lo primero de todo, agradecer a los organizadores la invitación para dar este seminario y, bueno, también el esfuerzo que han hecho porque tiene una cierta complejidad técnica lo de comunicarnos con estos programas, y quiero agradecer especialmente al profesor Molina y a la doctora Rosillo de la Torre la ayuda que me han proporcionado. Quiero hablar de una de las líneas de investigación fundamentales de nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Biomateriales e Ingeniería Regenerativa. Esta línea de trabajo es la línea dedicada a la seda, al desarrollo de terapias basadas en este material. Para ello, pues voy a empezar mencionando o definiendo qué es la seda, aunque todos tenemos una idea más o menos desde niños de qué es este material. La seda es un material producido por los artrópodos, por diferentes tipos de artrópodos, fundamentalmente por las arañas, que constituye uno de los elementos característicos que definen el grupo de las arañas, y también por los gusanos, por algunas larvas del grupo de las mariposas. Y de hecho, pues el más común es el gusano de seda, que es de hecho un animal doméstico que se ha creado o se ha seleccionado precisamente en función de su capacidad de producir seda. Y todos conocemos o estamos familiarizados con la importancia histórica que ha tenido este material. Cuando uno se acerca al campo de la seda, hay dos alternativas no excluyentes, y las dos yo creo que son muy atractivas. Por un lado tenemos la perspectiva biomimética, en el sentido de apreciar las propiedades sorprendentes, algunas de ellas únicas, que tiene este material. Esta es la aproximación que podemos llamar biomimética, en el sentido de tratar de aprender de este material y de desarrollar basado en él diferentes tipos de nuevos materiales. Y por otro lado tendríamos la perspectiva biomédica. Me voy a centrar en esta presentación fundamentalmente en la segunda, en la perspectiva biomédica, pero no quiero dejarlo pasar sin dedicar, aunque sea un par de minutos, a la perspectiva biomimética, porque de hecho, respecto a nuestra historia como grupo de investigación, nosotros como grupo originario de ciencia de materiales llegamos a este material fundamentalmente por las sorprendentes propiedades que presenta. Por eso, desde el punto de vista biomimético, en esta gráfica se compara el comportamiento de la seda de araña, de una seda de araña genérica, con dos fibras de alta resistencia. No sé si, por si el auditorio no está muy familiarizado con el comportamiento mecánico, aquí lo que se representa básicamente es la tensión frente a la deformación, o si nos ponemos un poco menos técnicos, sería la fuerza a la que se le somete un material y cuánto se ha alargado ese material cuando lo sometemos a esa fuerza. Entonces vemos que fibras de altas prestaciones como el acero, ojo que no es un acero convencional, no es un acero de construcción, que tendría unas propiedades mucho más bajas, estamos hablando de un acero de alta resistencia, o del Kevlar, que es las fibras con las que se realizan los chalecos antibalas, son de los materiales más resistentes que los seres humanos podemos producir. Pues vemos que en estas unidades estamos en torno a los 3.000 megapascales.
Por comparación, un acero de construcción pues está en torno a los 200 megapascales. O sea, estos realmente son materiales que tienen mucha ingeniería detrás y materiales con un comportamiento realmente de los mejores, vamos a decir, en su categoría. Vemos que si ahora vemos el comportamiento de la seda de araña, vemos cómo, bueno, pues estamos en torno a los 1000 megapascales. Hay otras curvas que pueden llegar incluso casi a los 2000, con lo cual, bueno, no llegamos al nivel de estos materiales, del acero, del Kevlar, pero digamos que estamos ante un material con una resistencia muy considerable. Ya digo que lo estoy comparando con materiales que están diseñados específicamente para tener esa resistencia. Y lo que vemos también es que en cuanto a la deformación, a cuánto se puede estirar el material antes de romperse, la seda de araña tiene una capacidad de estiramiento muy superior. Estamos hablando de estiramientos en torno al 30%. Si partimos de una fibra de 1 metro, romperá cuando alcance el metro 30 centímetros, mientras que en las otras fibras de alta resistencia estamos hablando de deformaciones en torno al 1 al 2%. Esta combinación de una alta tensión de rotura y de una elevada deformación a rotura es justamente lo más característico de la seda de araña. ¿Por qué? Porque la seda de araña es el material de todos los que conocemos que mejor combina ambas cualidades. Porque hay un parámetro cuantitativo que depende precisamente de cómo de bien se conjugan en un determinado material ambas características. Y eso es el trabajo o la energía necesaria para romper ese material. Ese material, esa energía o ese trabajo hasta rotura corresponde al área que hay debajo de la curva. Si nos ponemos técnicos, sería la integral que hay debajo de la curva tensión-deformación. Y podemos ver, si mentalmente trazamos, digamos, dibujamos la parte de debajo de la curva, vemos que el área que cubre la seda, la curva correspondiente a la seda, es mucho mayor que la correspondiente al Kevlar o al acero de alta resistencia, que ya son materiales con un comportamiento, con una energía de rotura muy notable. De hecho, el Kevlar, que como digo es el material que se utiliza para fabricar los chalecos antibalas, precisamente por esta capacidad que tiene de absorber energía y evitar que el impacto llegue al portador del chaleco antibalas, estamos hablando de energías de rotura, por dar un término numérico, de 50 megajulios por metro cúbico, que son las unidades en las que se mide esto. Pues algunas sedas de araña llegan a un valor de 500, o sea, 10 veces más que uno de los materiales que están específicamente diseñados por los seres humanos para esta función. Como digo, nuestro grupo de trabajo llegó al campo de las sedas guiados o interesados en este comportamiento, en saber cómo o entender cuál era el origen de este comportamiento tan singular. Y evidentemente, dentro del campo de la biomimética, la propia palabra yo creo que ya nos enfoca en tratar de entender o tratar de aprovechar esos principios para hacer desarrollos artificiales basados en estas ideas. Sin embargo, ha habido otro aspecto de la seda que de alguna manera no voy a decir barrido, porque este aspecto del interés del comportamiento del material sigue estando muy presente y es uno de los motivos fundamentales por lo que hay un trabajo muy intenso sobre este material. Pero lo que se ha encontrado es que la seda, fundamentalmente la seda del gusano, pero también la seda araña, es uno de los materiales más biocompatibles que se conocen. Debería decir más bien no que se ha encontrado o no que se ha descubierto. La palabra más adecuada sería que se ha redescubierto, porque históricamente existen una serie de indicaciones en los que se ha empleado la seda en medicina en diferentes épocas. Quizá la más antigua de la que yo tengo constancia es en época de los romanos, Plinio el Mayor, donde ya hablaba de las propiedades hemostáticas, la capacidad de parar la hemorragia de las sedas de araña, que por cierto, esto era una propiedad conocida por los isleños en las Islas Baleares. Y bueno, digamos, los soldados que salían de las islas, muchos de ellos llevaban
este tipo de telas de araña, precisamente en caso de por si tenían que parar una hemorragia. Y algo más reciente, ya en la Edad Media, pues una de las aplicaciones fundamentales fue el uso de la seda como sutura, fundamentalmente en el ámbito ginecológico. Sin embargo, a partir de aproximadamente el año 2005, entre el año 2005 y el año 2010, hubo una especie de redescubrimiento de la seda de araña como biomaterial. ¿Por qué? Porque históricamente también se había trabajado con seda de araña natural, y esta tiene el inconveniente de que es un muy buen biomaterial, pero tiene una condición muy severa, y es que tiene que estar muy purificado. En el momento en que la seda no esté bien purificada, puede dar una respuesta inflamatoria que arruine, que sea todavía peor que la situación en la que el paciente tenía antes de hacer el tratamiento con la seda. Entonces, fue a partir del desarrollo de procedimientos exhaustivos de limpieza y, sobre todo, viendo cómo se podía volver a reconfigurar el material una vez que se le había sometido a estos tratamientos de limpieza exigentes, cuando se ha empezado a apreciar la importancia que tiene la seda desde el punto de vista del biomaterial. En este sentido, una de las ventajas, una de las características que tiene la seda es que podemos encontrarla en multitud de formatos. Desde el punto de vista de los biomateriales, o para los que trabajamos dentro de los biomateriales, existe un hecho que es muy llamativo, y es que realmente la lista de biomateriales que podemos emplear es muy corta. Yo siempre pongo a mis alumnos el ejemplo de que si sacamos el teléfono móvil que todos llevamos en el bolsillo, el número de materiales que se han empleado para producir ese teléfono móvil es muchísimo mayor que el número total de biomateriales que podemos implantar en un organismo. Y hay un buen motivo para ello. El motivo es que nuestro sistema inmunitario ha crecido, nos permite sobrevivir porque tiene una capacidad extrema de reconocer lo extraño y reaccionar frente a ello. Y claro, evidentemente para nuestro organismo prácticamente todo lo que no sea nosotros mismos tiene una altísima probabilidad de que lo reconozca como algo extraño y actúe en consecuencia. Entonces, cuando se produce el descubrimiento, o en este caso, como he dicho, el redescubrimiento de la seda, siempre existe la tentación a tratar de aplicarla en tantos formatos como sea posible. Y afortunadamente, y en este caso la seda también nos da una oportunidad magnífica, lo que hacemos es generar una serie, es compatible con una serie amplia de diferentes formatos para aplicaciones biomédicas, que incluyen las esponjas, incluyen tubos, incluyen microesferas, nanopartículas también, incluyen films, y sobre todo las dos en las que me voy a centrar y que son el trabajo fundamental de nuestro grupo de investigación, que son los geles de seda y las fibras. En este sentido, todo viene de que todos estos formatos se pueden producir con unos pasos de preparación del material que siempre son los mismos. En este caso, partimos de los capullos naturales creados por los gusanos, se cortan, y el primer paso es eliminar el recubrimiento, o debería empezar por el principio. Los capullos están formados, por un lado, por las propias fibras de seda, la fibra, digamos, considerada como tal, pero para mantener la integridad estructural, estas fibras están recubiertas por una proteína de tipo cemento, que actúa como cemento, que es otra proteína diferente, no filamentosa. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar esta proteína adherente, y esto se consigue históricamente de una manera muy sencilla, que es simplemente hirviendo en agua. Es el procedimiento tradicional con el que ha utilizado la industria de la seda o la artesanía de la seda durante milenios. Hirviendo en agua, con algo de adición, puede ser de algún jabón o de alguna sal, entonces lo que hace es que nos quedamos únicamente con los filamentos, que esto es lo que se utilizaría directamente en la industria textil. En nuestro caso, lo que hacemos es aprovechar
que las fibras están formadas sin uniones covalentes, sin uniones fuertes, son todo el resultado de interacciones débiles, y en unas disoluciones muy concentradas somos capaces de disolver esa seda y nos quedamos con una disolución de proteína. Hay un paso técnico, y es que es una disolución de proteína con una concentración de sal muy, muy elevada, y lo que se hace habitualmente es someterla a un proceso de diálisis para tener una disolución de proteína de la seda purificada, que es la que, como digo, cuando ya tenemos este nivel de purificación, resulta ser de una biocompatibilidad muy, muy elevada. Y la gran ventaja es que a partir de esta disolución de seda, de proteínas de la seda, podemos generar todo el rango de formatos que acabo de mencionar. Las esponjas, los films, las partículas, y como he dicho, voy a centrarme en los dos en los que trabajamos fundamentalmente en nuestro laboratorio, que son los geles y las fibras. Voy a empezar entonces contando qué es lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo ahora mismo desde el punto de vista de producción de geles de seda. En este caso, como he mencionado previamente, aprovechamos que el material se forma sin uniones covalentes entre las diferentes proteínas de la seda, sino son unas regiones que van a dar lugar a una fase cristalina, nanocristalina, porque son cristales microscópicos, y la presencia de estos nanocristales, insisto, sin necesidad de crear enlaces covalentes, es lo que da la integridad estructural a la fibra. Lo que hacemos es crear una especie de cristales imperfectos dentro de la disolución. Cuando nosotros creamos estos cristales imperfectos, lo que conseguimos es que las proteínas, las cadenas de proteínas, interactúen a través de estos, vamos a decir, cristales incipientes, adquieren una cierta estabilidad estructural y el resultado es un gel. Es una combinación, una malla de partículas que tienen una cierta integridad estructural, no llegan a tener el comportamiento de las fibras, pero sí suficiente como para poderlo manejar, y dejan en su interior una gran cantidad de espacio que en general ocupamos con agua. Se trata, por tanto, de hidrogeles. La disolución de seda en agua no es una situación en equilibrio, por lo tanto, digamos que tiende de manera natural a este comportamiento, y lo que hacemos es tratar de controlarlo induciendo un efecto que trate de justamente inducir la producción de estos nanocristales. Y con lo que hemos trabajado, con lo que estamos trabajando y donde hemos optimizado las condiciones en nuestro laboratorio es con la utilización de pulsos de ultrasonidos. Por resumir, lo que hacemos es a la disolución de la seda, de la proteína de la seda, fibroína, que es como se la conoce, lo que le damos un pulso de ultrasonidos, y ese pulso de ultrasonidos es suficiente como para inducir la gelificación del material. Y lo que resulta muy interesante y va a ser fundamental para las aplicaciones, para la aplicación que voy a describir a continuación, es que se trata de un proceso de gelificación en diferido. Nosotros podemos dar un pulso de ultrasonidos a la solución líquida, de tal manera que esa solución líquida siga manteniéndose en fase líquida durante un periodo de unos cuantos minutos, y finalmente termina gelificando cuando pasa un periodo determinado. Pero tenemos una ventana en la que la disolución líquida sigue manteniéndose en esta fase líquida. Y esto lo hemos utilizado para desarrollar una terapia para el ictus en un modelo de ratón, y donde lo que hacemos es inyectar un gel de fibroína cuando todavía está en fase líquida. Esto tiene la ventaja de que la inyección es en fase líquida y el proceso continúa con la gelificación de la disolución en el cerebro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encapsular células. Ahora voy a ir desarrollando un poco estas ideas. El primer paso, por tanto, es el de la producción de los geles. Aquí tenemos una de las caracterizaciones que hacemos habitualmente. Estamos muy interesados en el comportamiento mecánico de los geles, y de hecho se trata de elegir geles con un comportamiento mecánico. En general se puede decir de todos los materiales que siempre se desea o se trata de que el módulo de elasticidad
sea parecido al del tejido que van a sustituir, y en este caso pues tratamos de producir geles con un módulo de unidad parecido al tejido cerebral. Aquí lo que vemos es, como digo, el procedimiento consiste en inyectarle en el cerebro del ratón la disolución de la seda a la que previamente será sometido a pulso de ultrasonidos y que va a gelificar dentro del cerebro del animal. Entonces, lo que vemos aquí, en las 3 imágenes de arriba, vemos el cerebro del ratón al control, al que se le ha realizado simplemente una inyección con PBS, y abajo, en las 3 de abajo, son las imágenes de los cerebros donde se ha inyectado la fibroína, en este caso todavía sin células, simplemente para comprobar que efectivamente el sistema se comporta como nosotros esperábamos y que se termina creando un gel dentro del cerebro del animal, un gel que está confinado en un determinado volumen. Primera prueba que tenemos que demostrar, la biocompatibilidad. Tenemos que demostrar que la inyección del material no induce ningún tipo de problema serio en el cerebro del animal. Hemos hecho pruebas viendo la respuesta inflamatoria. Lo que tenemos en la parte superior es cómo se comporta o la presencia de células inmunitarias buscando la inflamación, la respuesta a la agresión. En el caso de los ratones control, los puntos rojos corresponden a células inmunitarias, y se ve que a la 4ª semana de la inyección salina realmente ya no hay ninguna respuesta inflamatoria. Y en el caso del gel, la frontera entre el gel y el tejido cerebral viene indicado por la línea de puntos y por los triángulos, y vemos como también a partir de la 4ª semana la inflamación ha desaparecido. Por lo tanto, estamos, como ya he mencionado varias veces, ante un material muy biocompatible, no induce una respuesta inflamatoria crónica. Realizamos también una serie de estudios, en este caso por uno de los compañeros del grupo que es un experto en electrofisiología, y vimos que cuando se introducía el gel, no se empeoraba la respuesta electrofisiológica al cabo de un tiempo comparado con los ratones control. Pero evidentemente esto no es más que la primera parte. El tratamiento no sirve a no ser que demostremos que constituye una terapia efectiva y que podemos mejorar la condición del animal. Entonces, lo que se hace con este modelo animal es que se induce a los ratones un ictus, se les tapona una de las arterias cerebrales, y nuestro tratamiento consiste en producir la disolución de fibroína, a realizar el pulso ultrasonidos, y en este periodo en el que todavía sigue siendo un fluido, en el que sigue siendo líquido, combinarla con células madre, concretamente con células mesenquimales, células que obtenemos de la médula ósea. Y se inyecta en la región afectada, en la región del ictus, se inyecta esta combinación de disolución que va a gelificar con las fibras con vistas a tratar de encapsular las células. ¿Cuál es el origen de este tratamiento? Pues que se había visto que la inyección con células mesenquimales era prometedora a la hora de tratar de aliviar los síntomas del ictus, pero el problema que aparece es que cuando se inyectan las células solas sin el soporte del material, las células tienden a difundir y no van a comportarse, no se van a concentrar, no van a realizar la actividad terapéutica que a nosotros nos interesa. Y esto nos lleva a lo que históricamente ha sido la evolución de lo que podemos llamar la biomedicina regenerativa. Cuando oímos hablar de biomedicina regenerativa, siempre nos referimos al uso de terapias basadas en células madre generalmente, o células multipotentes generalmente, y sobre esta base de la biomedicina regenerativa se ha creado o ha surgido la ingeniería de tejidos, cuando a esta idea básica de trabajar con las células madres se ha unido el hecho de combinarlos con un material, que es el que ayuda a crear el nicho para que esas células hagan lo que tienen que hacer. Entonces, con esta idea de combinar geles con células mesenquimales, lo que hemos hecho ha sido ver si en nuestros ratones teníamos algún tipo de mejora. Trabajar con el ictus con los ratones tiene una dificultad, y es que son animales muy, muy, muy duros.
un ictus en un ratón espontáneamente, o un ratón que ha sufrido un ictus espontáneamente al cabo de unas 8 semanas tiene un comportamiento prácticamente normal. Entonces hay que buscar unos test que sean un poco, digamos, diferentes para evaluar cuál es el grado de daño o el grado en la funcionalidad del animal. En este caso, las imágenes de arriba, las fotografías corresponden al test de la rejilla, que es un test que para los que, como en mi caso, venimos de la parte menos de animales, me resultó bastante curioso la primera vez que me lo contaron, y es que se hace al animal, se le hace andar al animal por una rejilla y se van contando el número de veces que falla una de las patas, que una de las patas no se apoya en el lugar del alambre donde se tiene que apoyar. Entonces, si ahora miramos la gráfica que está abajo a la izquierda, que corresponde con los fallos del cerebro, perdón, son los fallos de un ratón control comparados con los fallos de un ratón al que se le ha sometido un infarto, pero la pata contralateral, o sea, la pata, digamos, que controla la región del cerebro que no ha sufrido el infarto. Y vemos cómo, bueno, pues no hay diferencia apreciable entre el ratón control y aquel que ha sufrido el infarto, siempre que la pata que estemos considerando sea la contralateral, la que está controlada por la parte del cerebro que sigue intacta. Y a la izquierda lo que vemos es cómo se comportan los fallos de las patas en el caso de la pata que controla parte del cerebro que ha sufrido el infarto. Entonces vemos que cuando simplemente hacemos una inyección de PBS, de un tampón salino, pues no se observa ninguna mejora. Cuando inyectamos únicamente las células mesenquimales, MSC, por sus siglas en inglés, tampoco se observa ninguna mejora, y sin embargo, aquellos ratones a los que les hemos utilizado la terapia que acabo de describir, vemos como hay una disminución en el número de fallos, hay una mejoría funcional en el caso de los ratones. Estamos viendo cómo esta terapia ahora mismo podría trasladar a humanos, lo cual siempre es un problema porque desgraciadamente la mayor parte de las terapias funcionan bastante bien en los modelos animales, pero pasarlo a humanos siempre es bastante más dificultoso. En cualquier caso, como digo, estamos explorando esta posibilidad. El otro gran formato o el otro gran campo de investigación en el que nos estamos centrando es en el de las fibras, y esto para mí tiene una importancia casi sentimental, porque como digo, nosotros llegamos precisamente trabajando con fibras, trabajando con las fibras de seda, cuando todavía no era su aplicación como biomaterial el interés fundamental en este área. Entonces, dentro de las fibras, nuestra principal contribución ha sido el desarrollo de una técnica, que es la técnica de hilado por flujo deformante, que es en inglés, por las siglas en inglés, SFS, que ahora voy a describir. La idea básicamente consiste en, a partir de la disolución de seda, siempre partimos de la disolución de seda que he descrito al principio, o sea, la seda dentro de una disolución de tipo acuosa, lo que hacemos, y ahora enseñaré algún vídeo, es combinar esta disolución de seda en lo que estaría dentro del capilar, y alrededor inducimos o aprovechamos un líquido, lo que llamamos un fluido coagulante, que lo que hace es controlar el movimiento de la disolución hilable, de lo que técnicamente llamamos el dope, y que induce esa solidificación, induce el paso de una solución líquida a una fase sólida. Entonces voy a tratar, vamos a ver si funciona, voy a tratar de pasar a los vídeos. Argelia, por favor, confirmadme si se ve. Sí, todavía no. A ver, ¿seguís viendo la presentación? No, ya se cerró la presentación. Tenemos aquí. Vamos a ver si esto se carga. Perdonad, a ver, voy a ver.
A ver si me deja. Ahora sí, parece que ya. Vemos tu menú de archivos. Ahí está. El menú de archivos vemos, el video todavía no. No. Si puedes abrir el video. Sí, creo. Espera, a ver si lo hacemos, a ver si me acuerdo cómo lo hicimos el miércoles. Vamos a ver. A ver, ahora lo doy a compartir. No soy capaz. A ver. Sí, ya que tienes tu archivo del video, trata de y seleccionar el archivo del video en la parte baja de la pantalla. Vamos a ver. Es que a mí me sale, pero vamos a ver. Que no sé por qué. A ver, voy a cerrarlo, a ver si así saliendo. A ver. A ver si me deja. No, pues no me deja. Ah, qué desastre. Con lo bien que funciona esto es... Bueno. Sí, Ahora. Okay. Listo. Esto se ve, ¿no? Sí, ya se ve. Vale. Bueno, pues entonces, lo que estamos viendo ahora mismo es cómo el hilo, inicialmente era una disolución de proteína, cómo el hilo se está enrollando en el carrete que estáis viendo. Todo lo que estáis viendo en el carrete es hilo que estamos produciendo, que hemos generado, que inicialmente estaba en disolución. El récord lo tenemos ahora mismo en producción de 700 metros de hilo de manera continuada. Y bueno, digamos, en principio preparamos 700 metros porque ya no tenía mucho sentido el seguir, pero que no tiene por ahora ningún tipo de límite físico. De hecho, quiero indicar que lo que estamos viendo no es seda natural. Esta es una colaboración que hemos tenido con la profesora Anna Rising y con el profesor Jan Johansen del Instituto Karolinska de Estocolmo, y lo que estamos viendo es la producción de fibra recombinante. O sea, se han generado proteína, voy a volverlo a dar, han generado proteína recombinante inspirada en la seda de araña, la han producido en bacterias mediante técnicas de ingeniería genética, han generado una disolución, y lo que hemos hecho nosotros ha sido hilarla con nuestro procedimiento, con el procedimiento del SFS. Quiero enseñar ahora un segundo vídeo, a ver si va un poco más rápido que el primero, en cuanto a cómo funciona, para que se pueda ver cuál es el... A ver, sí, esto yo creo... Vale, voy a pasar desde el principio. Esto es para que se entienda el núcleo de esta idea. Entonces, lo que tenemos, voy a parar un momentito. No sé, ¿se ve el puntero del ratón? Sí, sí se ve. Vale, esto que veis aquí es un capilar y este chorro es el chorro de flujo, perdón, el chorro que contiene la disolución de proteína. Y en el exterior lo que tenemos es un chorro del enfocante, que básicamente es, pues para no complicar mucho, generalmente algún tipo de alcohol. En general trabajamos con condiciones muy suaves. Entonces lo que hacemos es que somos capaces de controlar el flujo del chorro simplemente controlando el flujo del líquido enfocante. Voy a volver un momento para atrás, este es un vídeo muy breve. Estas son las condiciones iniciales, este es el tamaño, los 400 micras es el tamaño de la salida de la tobera, y este es el flujo.
de líquido de disolución hilable, 15 microlitros por minuto. Entonces, inicialmente trabajamos con un flujo de enfocante de 2 mililitros por minuto, entonces vemos cómo, bueno, pues el chorro aparece recto. Ahora lo que vamos a hacer es disminuir ese caudal y vemos el efecto de disminuir ese caudal. No se rompe el chorro, pero evidentemente no lo controlamos. Ahora volvemos a subir. Esto es una demostración de que estamos controlando todo lo que es el flujo del líquido enfocante, simplemente variando el flujo de líquido, perdón, de líquido de dope, variando el líquido enfocante y aprovechando la propia geometría del material. Se trata de una de las... esta técnica la tenemos patentada y es la que voy a indicar, la que estamos tratando de utilizar para desarrollos ya dentro del ámbito biomédico. Voy a volver a la presentación, a ver si funciona bien. A la primera, vale. ¿Lo veis otra vez la presentación? Sí, sí lo vemos. Vale, fenomenal. Pues entonces, esta es la idea de... A ver si lo consigo. Esto, si se ve otra vez el ratón, es el esquema de lo que acabamos de ver. Por aquí viene la disolución hilable y por aquí viene el líquido enfocante. Todo esto lo hacemos dentro de un baño y luego recogemos la fibra que acabo de enseñar. ¿Qué es lo que conseguimos con ello? Pues el objetivo fundamental es conseguir fibras de altas prestaciones. Recordad que las altas prestaciones, como en el caso de la seda de araña, el parámetro quizá que más lo define es la energía hasta rotura. Bueno, pues aquí tenemos energías a rotura, por seguir dando algún número, en torno a 60 megajulios por metro cúbico. Mucho menos que la seda de araña, pero que es similar a la del material natural. Con lo cual, somos capaces de, a partir de una disolución de fibroína, volver a producir fibras que tienen un comportamiento similar al material natural. Y todavía tenemos algún comportamiento que es característico de nuestras fibras y que no presenta el material natural, que es lo que se denomina la recuperación. Quiere decir que yo, partiendo de uno de mis hilos producidos mediante SFS, si lo sumerjo en agua, lo estiro por encima del límite elástico, lo doy de sí, lo introduzco en agua y voy a recuperar otra vez las propiedades del principio. Ese es un comportamiento que se denomina supercontracción, que presenta la seda de araña, pero que no tiene la seda de gusano natural. Pese a que nuestras fibras comparten la composición de la seda de gusano natural, sí que hemos conseguido dotarlas de esta propiedad. En este punto, quizá la pregunta sería, bien, si repasamos todo el proceso, partimos de un material que he dicho que es biocompatible, que está en formato de fibras de alta resistencia, y después de todo este proceso que nos llevó el desarrollo unos cuantos años y una tesis doctoral, somos capaces de generar nuevamente fibras de alta resistencia. Claro, la pregunta parece clara, es decir, ¿qué hemos ganado con este proceso? Bueno, fundamentalmente tres cuestiones. La primera es que, como he dicho, hay que tener cuidado con la biocompatibilidad del material natural porque, a no ser que esté muy purificado, puede dar una reacción inflamatoria muy agresiva. En nuestro caso, como lo que hacemos es partir de la disolución, digamos que esa purificación la tenemos garantizada desde el principio. La dificultad está en, a partir de esa disolución, volver a conseguir el formato que nos interese. La segunda cuestión es la reproducibilidad. El animal está produciendo fibra durante aproximadamente 24 o 48 horas, con lo cual hay diferencias importantes, aunque solo sea en el diámetro, en el comportamiento de las fibras que está produciendo. Nosotros conseguimos, a lo largo de toda la longitud, que como digo, estamos en 700 metros, pero ahora que sí que queremos producir nuevas estructuras, posiblemente la superaremos en las próximas semanas. Somos capaces de producir un material que es reproducible, digamos, desde el primer metro hasta el último que produzcamos. Pero hay una tercera característica que, desde el punto de vista de la ciencia de materiales, a mí me resulta todavía más estimulante, y es que somos capaces de modificar la seda de una manera que no se puede hacer, o no se puede hacer de manera sencilla con el material natural. Y en este sentido,
pues como ejemplo hemos añadido grafeno a las disoluciones de la seda que producimos y hemos conseguido producir fibras de seda regenerada dopadas con grafeno, y también añadiendo, por ejemplo, un fluoróforo, una molécula fluorescente a la seda, somos capaces de hacer fibras que sean fluorescentes. Y a la derecha se comparan las fibras que no son fluorescentes, que no presentan esta unión a una molécula fluorescente, y a la derecha aquellas que se han hilado a partir de proteína a la que previamente se le había unido una molécula fluorescente. ¿Para qué nos interesa tener moléculas fluorescentes? Pues como tal podría tener alguna utilidad, pero nos interesa sobre todo por el siguiente motivo. Aquí lo que tenemos es una fibra control, y en lugar de fluorescente a esta la modificamos con una molécula que se denomina biotina y que tiene la capacidad de unir de manera con una gran afinidad un gran número de moléculas. Esto es una tecnología que está bastante bien establecida. ¿Qué es lo que hacemos? Pues unirla con, digamos, la molécula complementaria, que es la streptavidina, y en este caso lo que hemos conseguido son otra vez fibras fluorescentes, porque hemos trabajado con una streptavidina fluorescente. Pero lo que nos permite esta técnica, y de verdad es lo que nos interesa, es que con este procedimiento podemos dotar de funcionalidad a las fibras. Por ejemplo, podemos dotarlas de factores o de grupos de moléculas bioactivas, de moléculas, por ejemplo, fibronectina, colágeno, moléculas que de manera natural tienen una fuerte interacción con las células y que van a permitir que estos materiales no solamente tengan una función estructural, sino que modifiquen o que permitan controlar o modular cuál es la respuesta del organismo a la presencia del implante. Con estas tecnologías estamos centrados fundamentalmente en dos tipos de terapias, que es con lo que voy a terminar la presentación. Una de ellas es la producción de tendones y ligamentos artificiales. Nuestro interés en los tendones y ligamentos artificiales está en que estas estructuras requieren fundamentalmente de una elevada tensión mecánica y de un material biocompatible, con lo cual parece que están hechos prácticamente a propósito para las fibras que nosotros estamos produciendo. En este caso, estamos en un nivel preclínico de trabajo, y lo que muestro en las imágenes que acabo de mostrar ahora mismo son los ensayos preclínicos que hemos hecho en el tendón, el ligamento cruzado anterior de la rodilla de conejos. Es un modelo de conejo donde lo que estamos viendo es cómo se introduce nuestro ligamento artificial para sustituir al ligamento natural del conejo. Y desde un punto de vista o diferente, en otro aspecto, ya no tanto en la traumatología, otro de los aspectos donde queremos aprovechar la posibilidad de tener estas fibras de altas prestaciones y biocompatibles es en el guiado axonal. Aquí lo que muestro es un cultivo celular de neuronas, y se ve cómo cuando las neuronas se cultivan en una placa de cultivos usual tienden a agruparse, a formar unos conglomerados de un tamaño apreciable, y sin embargo cuando las ponemos en contacto con nuestras fibras, con las fibras producidas por SFS, esas acumulaciones de neuronas, que se denominan neuroesferas, tienen un tamaño más pequeño y presentan una distribución más homogénea. Pero lo que más nos interesa en este caso ha sido que se ha establecido cómo las conexiones entre las neuroesferas se producen siguiendo las fibras. De esta manera vemos en esta imagen cómo hay unas neuroesferas digamos, situadas sobre las fibras. Si miramos la inferior vemos como una neuroesfera que está muy próxima a otra pero que no está sobre la fibra, y sin embargo las extensiones axonales, que en este caso son los filamentos, estas son las mismas imágenes pero tomadas en un microscopio, o mejor dicho, es una imagen del mismo campo pero en este caso tomada con un microscopio de fluorescencia, vemos cómo las extensiones axonales siguen las fibras que nosotros
o sobre las fibras sobre las que se han crecido las neuroesferas. Y esto nos da la posibilidad, que es lo que ahora mismo también estamos esperando, perdón, de establecer un guiado axonal. El ser capaces de, en caso de lesiones, porque se produzca la ruptura de la comunicación, ser capaces de volver a establecerlas e inducir, orientar, mejor dicho, el crecimiento de los axones, que se produce de manera espontánea. Los problemas se producen porque los axones no tienen una señalización adecuada a la hora de saber a dónde tienen que llegar. Esto era lo que quería comentar, así que simplemente, pues, nuevamente agradecer la atención a todos los. Este formato tiene la ventaja de que, bueno, se puede hacer este seminario a varios miles de kilómetros de distancia, pero también creo que requiere un poco más de atención y de concentración por parte del oyente que cuando en un mismo aula, y nuevamente agradecer a los organizadores el haberme dado la oportunidad de contar en los desarrollos de nuestro laboratorio. Muchas gracias. Doctor José, muchas gracias a usted por aceptar la invitación y por su extraordinaria presentación. Entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien, por favor, tiene alguna pregunta, por favor, adelante. Carlos, hay unas preguntas en el chat. No sé si los chicos que están preguntando, sí, levanten la mano. Voy a comentarlas entonces, pero si quieren hacerlas ustedes está bien. La primera pregunta es respecto al clase Citlali Azucena Alanís, que pregunta sobre lo que se hacía en el experimento de la rata. Me parece que se refiere a donde colocaban el pie sobre la reja y dice, sí, ¿miden la cadencia de la rata? Sí, lo que se hace es, se graba un vídeo con el animal y entonces luego lo que se hace es que se reproduce el vídeo y se cuentan para un tiempo determinado, que creo que son en torno a los 10 minutos, se cuenta el número de veces que ha fallado la pata. Entonces, cuántas veces la pata que tenía que depositarse sobre uno de los alambres, pues ha fallado y ha caído en el hueco. Es como si nosotros estuviésemos andando y contásemos las veces que tropezamos. Ok, y otra pregunta de Luis Adán Almeida, pregunta, ¿se puede utilizar la seda como parte de una impresora 3D? Eso es una muy buena pregunta. Hay una investigación, yo diría, relativamente intensiva en este sentido, en utilizarla como biotinta. Lo que pasa es que no es sencillo. Bueno, en general las biotintas no son nada sencillas. Y en el caso de la seda, el problema que nos encontramos es el cómo conseguir el paso de estado líquido, que es el que tiene que estar en la boquilla de la impresora, a un sólido con una consistencia suficiente cuando se produce la propia impresión. Entonces, la respuesta es, o por decir así, es un problema absolutamente abierto. Muy, muy interesante, pero abierto. Ok, muchas gracias. Voy a leer la siguiente pregunta. Yo técnicamente desconozco esto, pero hay una pregunta de Citlali Alanís que pregunta, ¿la biocompatibilidad se mide después de insertarlos en el tejido? ¿Cuánto tiempo se hace para asegurarse? Bueno, la biocompatibilidad realmente es un concepto un poco resbaladizo. Es el tema de la biocompatibilidad. Si miramos, o por lo menos en mi personal, si leemos la definición, o cuando yo he leído una definición de biocompatibilidad en algún texto, nunca me he quedado muy satisfecho. Yo un poco la definición que doy en mis clases es un poco una definición por exclusión. O sea, defino que básicamente un material es biocompatible si no es perjudicial para el organismo. Puede ser perjudicial por tres motivos, fundamentalmente. Uno, porque sea tóxico.
otro porque sea carcinogénico. Lo que pasa es que paradójicamente para los profesionales esto es menos problemático porque los materiales tóxicos y carcinogénicos se pueden identificar bastante bien y se eliminan, digamos, de la propia investigación. Con lo cual, cuando hablamos de no general, nos estamos refiriendo a que induce una respuesta permanente en el sistema, una respuesta crónica en el sistema inmunitario. Las imágenes que yo he mostrado, donde analizábamos la respuesta inmunitaria en el cerebro, pues nos vamos a las 4 semanas. Típicamente es lo que podemos esperar. El sistema inmunitario, si está activo por encima de las 4 semanas, es que estamos desarrollando una enfermedad, una inflamación de tipo crónico que posiblemente nos va a dar problemas serios. Ok, muchas gracias, doctor, por la respuesta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Creo que debemos aprovechar Hay 2 manos levantadas, Carlos. Hay 2 manos levantadas, no las veo. Si puedes tú... Hay 2 preguntas. Primero, veo una pregunta Ulises. más. Ajá. Ok, primero Ulises, como dices, tú dáselas por favor la palabra, Argelia. Okay. Ulises. Hola, doctor José. Muchas gracias por su presentación. Estuvo muy interesante. Bueno, tengo varias dudas. La primera, en el proceso de formación de hidrogeles, después del ultrasonido, menciona que existe un tiempo, digamos, de latencia en el cual la solución puede mantenerse como tal líquida antes de empezar a gelificar. Mi pregunta es, a la digamos, esa solución al someterse a alguna deformación mecánica, como una agitación en vórtex, por ejemplo, ¿afectaría las propiedades mecánicas del producto final? Es una pregunta muy interesante, porque digamos que toca varios aspectos. Lo que hemos encontrado es que las propiedades de equilibrio de los geles, en principio, son independientes del procesado. Quiero decir que la disolución de seda en un medio acuoso no es estable, es metaestable, puede permanecer un tiempo, pero si no hacemos nada, la dejamos simplemente en la pollata del laboratorio, eso va a terminar gelificando. Puede tardar incluso meses, pero va a terminar gelificando. Lo que hacemos con el ultrasonido es tratar de acelerar el proceso. O sea, cambiamos la cinética del proceso, el cómo ese proceso se desarrolla. Entonces hemos visto que afortunadamente las propiedades de equilibrio, cuando ya alcanzamos el estado estacionario, son bastante independientes del procesado. Pero esa cinética, esa evolución es tremendamente dependiente del procesado. O sea, le puede afectar, hay otros procedimientos para inducir gelificación, por ejemplo, darle un choque térmico, y estamos hablando a lo mejor pasar de temperatura del hielo a 37 o a 40 grados. No estoy hablando tampoco de temperaturas elevadísimas. Entonces, todo este tipo cualquier tipo de perturbación que introduzcamos en la disolución va a inducir posiblemente la cinética de formación del gel. El problema, y con donde nos hemos encontrado los problemas más serios, es a la hora de tratar de acotarlo. O sea, tratar de encontrar una ventana, que al final lo hemos conseguido, pues decir, queremos que esto gelifique en 20 más menos 10 minutos. Y entonces para eso pues tenemos una serie de parámetros, tenemos los parámetros optimizados, en este caso de los ultrasonidos. Muchas gracias. Otra pregunta sobre eso. ¿Esta solución, digamos, es compatible a condiciones fisiológicas? Es decir, ¿es compatible con un pH de 7 o tiene que tener algún pH específico, ya sea ácido o básico? No. De hecho, una de las características que tiene y por lo que es útil es precisamente porque es compatible con las condiciones fisiológicas. Okay. Y finalmente, en su análisis de inyección de células madre mesenquimales, como en el vehículo que sería la solución de fibroína, ¿hicieron alguna prueba de viabilidad de estas células en el vehículo antes y después de la inyección? ¿Y vieron si esta se afectó de alguna manera por esta deformación mecánica? No, sí, hicimos estudios de viabilidad tanto... ¿Perdón? Decía que hicimos estudios de viabilidad tanto in vitro como in vivo.
Entonces, para los estudios de viabilidad lo que utilizamos son proteínas células de ratones modificados genéticamente que producen una proteína verde. Entonces, podemos identificar las células que provienen de las células, o sea, de los ratones verdes, de las células de los ratones nativos que no producen esta proteína. Ok, muy bien, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ulises. Francisco. Sí, hola. Muchas gracias por su charla, profesor. Tenía una curiosidad vi por ahí una curva de TRUS-3, entonces entiendo que, solo por curiosidad, tienen esta red, bueno, pseudo red, porque es un hidrogel, ¿no? Donde formas estos me crosslinks. van a tener que disculpar un momento, que creo que tengo un problema doméstico. Un minuto y enseguida estoy con ustedes. Ok. Maestra Kelia, ¿va a pasar lista o cómo le hacemos para lo de química? Bueno, para su materia. Yo ya tomé nota, no se preocupen. Ok, gracias. Sí, Bueno, de nada. discúlpeme, pero teníamos un pequeño problema doméstico, que había un miembro de la familia que no podía entrar de ninguna de las maneras. Así que, perdón, vamos con la pregunta, aunque creo que más o menos me acuerdo, si me la puede repetir de todos modos. Sí, muchas gracias, profesor. Mire, es que tengo curiosidad sobre cómo midieron la tensión en el hidrogel, ¿vale? O sea, una duda que me salta es cómo es que hacen el experimento. Técnicamente utilizan como una especie de, pues, tensor, ¿no? Cogen como la orilla del silk, de la seda de un lado y la otra orilla, No, y luego estiran, vale. ¿o cómo es que ¿Cuál hacen es esto? Cuando trabajamos con geles, lo que hacemos son ensayos de compresión. Mm. Las curvas que he mostrado, las de tensión verdadera, deformación verdadera, son ensayos de tracción sobre fibras, sobre las fibras que producimos por SFS. Vale. Vale, pero entonces, de cualquier manera, ustedes lo que tienen ahí es como una suspensión, o es realmente solo las fibras sólidas. En el caso de las fibras, no, en el caso de las fibras son hilos, son fibras sólidas. Vale. Eso es Entonces, bastante, digamos, eso es bastante fácil de ensayar. Es mucho más, vale. Tiene más dificultad, por ejemplo, el ensayo de los geles. Exactamente. Entonces, por eso era mi duda, profesor, porque, o sea, podría tener, o sea, el estrés se vería afectado por, o sea, las propiedades mecánicas medidas en ese sentido, de medir el estrés, pues se verían afectadas por el hecho de que esta cosa está sedimentando, ¿no? Pero pensando en geles o en fibras, porque claro, es No, diferente. en geles. Vale, en geles no lo hacen, ¿no? O sea, en geles harían lo que una hacemos, viscosidad o algo así, ¿no? Supongo. no, pero en geles, o sea, una vez que se ha completado el proceso de gelificación, lo que tenemos es un sólido muy frágil, que hay que manejarlo con mucho cuidado, pero es un sólido, ya no es una disolución, o sea, tiene consistencia mecánica. Vale, gracias. A usted. Laura. Hola, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Una pregunta respecto a estructuralmente la fibroneína de la seda del gusano y de la araña son distintas. ¿Qué diferencias hay? Porque supongo que lo que escuché es que tienen diferentes propiedades mecánicas. Correcto. Pues sí, termina, perdona. Sí, no, o sea, mi pregunta era estructuralmente los aminoácidos, la diferencia de aminoácidos que hay entre una proteína y las dos fibroneínas de los diferentes. Sí.
Nuevamente es una pregunta muy, muy interesante. La verdad es que están yendo a cuestiones que no me ha dado tiempo a tratar, pero que efectivamente son cuestiones de un gran calado. La comparación de la seda del gusano con la seda de araña es muy interesante por muchos aspectos. En principio, cuando yo he hablado con los compañeros especialistas en genética, que no es mi caso, ahora mismo se acepta que ambos materiales aparecen como eventos evolutivos independientes. O sea, no hay un ancestro común que produjese una seda de la cual evolucionó la seda del gusano por un lado y la seda de araña. Parece que es un proceso de evolución convergente en dos procesos que, como digo, evolutivamente fueron independientes. Lo interesante es que se ha encontrado, o la naturaleza, se puede decir que ha encontrado dos veces una solución bastante parecida, lo cual también suele indicar que la solución es muy robusta. Las características de las proteínas que conforman tanto la fibroína de la seda de gusano como la fibroína de la seda de araña están formadas por aminoácidos pequeños, generalmente glicina-alanina. Voy a procurar, como no sé el foro, el conocimiento, tampoco voy a procurar ponerme demasiado técnico. Evidentemente, si alguien tuviese curiosidad o quiere extender algo más, por supuesto que me puede mandar un mail para consultarlo. Entonces, la seda de gusano y la seda de araña tienen como esta característica común de que tienen una proporción muy elevada de aminoácidos pequeños, fundamentalmente glicina y alanina. Sin embargo, los motivos en los que aparecen son diferentes. En la seda de gusano aparecen alternados, glicina-alanina, y sin embargo en la de araña nos encontramos con polialanina, alanina, 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 alanina. El resultado es que microestructuralmente los dos tienen una estructura semicristalina, tienen una fase cristalina formando nanocristales por estas secuencias de aminoácidos pequeños y repetidas, y luego una región que se denomina región amorfa simplemente porque no es una región cristalina. Y las diferencias entre el gusano y la araña se centran justamente en la diferencia de estas regiones no cristalinas. Oh, muchas gracias, doctor. Nada. ¿Alguna otra pregunta o leemos las del chat? Sí, ya no hay ninguna mano levantada, Carlos. Sí, entonces, las del chat, por favor. Ok, entonces, bueno, la última pregunta que leí, si falta alguna, me dicen, es de Adelia, que parece de ella de su universidad. Dice, tengo una pregunta, además de las bacterias recombinantes, ¿hay algún otro método para optimizar la obtención de seda? Bueno, realmente ahí hay que tener cuidado con el uso de optimizar. Ahora mismo el procedimiento más eficiente que hay para la obtención de la seda es trabajar directamente con el material natural. O sea, con este procedimiento que he descrito, podemos conseguir, digamos, si fuese necesario, podríamos conseguir kilogramos de material. Claro, kilogramos de material recombinante es un esfuerzo tremendo. ¿Cuál es la ventaja del material recombinante? Pues que nos permite modificar las secuencias. Hay algunas cuestiones que son difíciles de abordar en el caso de la seda natural, porque tiene la secuencia que tiene y tiene las limitaciones que tiene, y eso lo podemos de alguna manera modificar con la proteína recombinante. Entonces, digamos que hay una especie de equilibrio entre, por un lado, la facilidad del uso del material natural y, por otro lado, el interés que hay en tratar de mejorar algunos aspectos utilizando proteínas de tipo recombinante. Entonces, no hay... y fundamentalmente los grupos que hay en el mundo que trabajan en proteína recombinante, esto es una cuestión curiosa, porque realmente grupos que trabajemos en seda sobre todo de araña, o en seda en estos aspectos, digamos, más allá de lo puramente textil, en el mundo somos realmente, en todo el mundo habrá unos 20 grupos trabajando en el campo, de los cuales que produzcan fibras recombinantes, pues podríamos estar hablando de 4 o 5, contando Europa, Estados Unidos y China.
Es un proceso muy, muy complicado porque las proteínas son grandes, las proteínas naturales son grandes, son muy repetidas y desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas, pues resulta en general difícil competir con el material natural, con el proceso que he indicado de cójase el material natural, disuélvase y créese esta disolución de seda, si no hay un motivo muy claro o algo que queramos inducir y que no tengamos en el material natural. Ok, muchas gracias, doctor. Mire, y la última pregunta que la está haciendo Fernando Trujillo. Pregunta, parece que es respecto a lo que hablaban de la máquina de 3D, no sé si sea esto. ¿Se puede llegar a obtener órganos completos con la misma técnica o una similar a la que se utilizó para obtener el tendón artificial? Bueno, claro, la ventaja que tenemos en el uso del tendón artificial es que la propia estructura del tendón, desde el punto de vista geométrico, es muy sencilla. Es un cable. Nuestros tendones, los tendones o ligamentos son cables. Entonces, complejidad geométrica es posiblemente la menor que nos podemos imaginar. Y por eso es uno de los motivos por los que es, digamos, la terapia en la que hemos enfocado nuestros esfuerzos en primer lugar. Como he indicado, pues realmente son estructuras geométricamente simples, cuya función mecánica es simplemente soportar cargas, y donde el mérito, por decir así, lo que no está resuelto con otros materiales artificiales, es justamente el tener algo que sea suficientemente biocompatible. Hay fibras mucho más resistentes que nuestros tendones, pero si lo introducimos en el organismo va a dar una respuesta de tipo inflamatorio casi con total seguridad. Cuando queremos estructuras más complejas, pues ahí sí que tenemos una serie de posibilidades, y una de ellas es lo que he dicho. Una de las que tienen ahora mismo una labor más activa es todo lo que es la impresión 3D. La impresión 3D, desde mi punto de vista, tiene unas posibilidades estupendas dentro de la ingeniería de tejidos, pero también tiene unas dificultades técnicas formidables. O sea, la impresión 3D fuera del ámbito biomédico ya tiene una serie de dificultades importantes, porque claro, necesitamos un material que inicialmente sea fluido y que se solidifique en las condiciones casi inmediatas con las que estemos trabajando. Y cuando estamos trabajando en el ámbito biomédico, encima tenemos en general que añadir células, con lo cual el número de condiciones que podemos aplicar es realmente muy reducido. Entonces, como decía antes, como tema de investigación, algo tremendamente interesante, pero también con unas dificultades técnicas abrumadoras. Pues bien, muchas gracias, doctor, por su interesante charla. Bueno, creo que no quedan más preguntas. Entonces, pues vamos a agradecerle al doctor José Pérez de la Universidad Politécnica de Madrid por esta presentación. Ha sido un placer, doctor, tenerlo el día de hoy aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, no sé si alguien más quiere decirle un comentario, Argelia o Birsabit, que lo conocen al doctor, solo darle las gracias por su participación. Sí, pues reiterarle, ¿no? El agradecimiento, su disposición, su tiempo, su amabilidad para pues poder brindarnos esta información, ¿no? Que como les decía, nosotros que trabajamos en el área de biomateriales, pues trabajamos otros materiales para hacer biomateriales, ¿no? Entonces, bueno, siempre actualizarnos en qué se están haciendo en otros grupos y ver cómo lo hacen, y a lo mejor pues ser el comienzo de algún tipo de colaboración, pues es bueno, es algo muy bueno, ¿no? Entonces, de todas las cosas pues malas que nos ha traído esta pandemia, bueno, el hecho de poder utilizar estas plataformas para pues establecer esta comunicación, que muchas veces el hacerlo de manera presencial, invitarlos a que vengan a México o nosotros ir bueno, lleva un problema. Digo, hay que agradecerle a la pandemia el hecho de ponernos a disponibilidad y hacernos ver, ¿no? La facilidad con la que podemos comunicarnos a través de estas herramientas. Entonces, pues muchas gracias, José. Ya te lo he dicho reiteradamente, de verdad tu seminario fue extraordinario, y bueno, espero que los chicos pues
hayan resuelto todas sus dudas, y si no las resolvieron, bueno, el doctor quedó abierto, ¿no? Si alguien por ahí tiene alguna duda más específica, pues que se comuniquen con él a través de correo electrónico. Y pues muchas gracias. No sé si Birsa. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, yo creo que podemos felicitarnos todos porque la parte técnica de la comunicación ha ido todo muy bien, que no es, mi experiencia es que no siempre es lo que sucede, así que nada, para mí ha sido un placer el contar estas cosas y como digo, tenéis mi correo electrónico y si alguien tiene alguna duda o quiere ampliar alguna cosa, estaré encantado de tratar de ayudarle. Así que muchas gracias y bueno, y como dice Argelia, podemos pensar en plantear hacer algunas cosas juntos y mantener esta colaboración. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, buenos días para vosotros, buenas tardes para nosotros. Buenas tardes, doctor. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.